el departamento de la casa. Ajá. Y por eso nosotros nos mirábamos solo al cuidado de mi mamá, durante el día al cuidado de muchachas. Y ese fue el crecimiento que tuvimos en nuestra primera etapa. ¿No existía Dios en la familia? Claro que sí. Mi mamá se cargó desde muy pequeña de llevarnos a la iglesia, siempre nos presentaban quién era Dios. Incluso nuestra educación durante toda la vida con mi hermana siempre fue en lugares religiosos. Entonces siempre tuvimos la presencia cristiana, mi mamá igual una mujer muy devota, entonces siempre nos inculcó lo que era Dios. Pero en mi casa existía un Dios diferente al que hoy conozco. Nosotros, bueno, a la edad de 8 o 9 años, me acuerdo que cansada de los problemas en mi casa, hablé con mi papá y le pedí yo que se fuera de la casa si él no iba a tener un cambio real. Una pregunta, Nicola. A veces los padres nos descargamos con los hijos. Sí. Y la situación y se está en impotencia, le cuenta al hijo. ¿Recomiendas realmente a los padres que contemos esos problemas o te ayudó o te llevó a sentir resentimiento hacia tu padre? Siento que cuando hay una separación, independientemente de lo que sucede, los padres y los hijos siempre van a tener una relación. Siempre nosotros como hijos tenemos que ser obedientes a nuestros padres, amarlos y hasta cierto punto contar ese tipo de situaciones cuando un niño no tiene una madurez para comprenderla, sí aporta a un daño psicológico, a un crecimiento. Es por eso que creo que los padres deben de ser cuidadosos en qué tipo de actuaciones ven los hijos. No solamente le cuentan, sino cuáles son las acciones o las actitudes que tienen delante de ellos. La manera de expresarse y de hablarse, porque al final siempre lleva un daño consigo cuando los hijos van creciendo. Pues a esa edad de 9 años yo le pedí a mi papá que realmente si no iba a cambiar sinceramente como él prometía en muchas ocasiones, se fuera de la casa. Así fue como mi papá decidió irse. Me imagino que fue chocante que su hija se lo dijera. Y vivimos una etapa totalmente diferente. Ya mi mamá se tuvo que ver en la obligación de trabajar aún más, de esforzarse. Ya me cargaba de la responsabilidad de la casa cuando yo todavía era una niña. Ya escuchaba palabras como: te haces cargo de la casa cuando yo no esté, usted es la señorita, usted manda, usted tiene que hacerse responsable de su hermana. Y yo simplemente tenía un año más que mi hermana. Mi mamá también, por el daño que había pasado, se convirtió en una mujer sumamente amargada. Empezó a descargar aquella amargura conmigo, ya que yo era la mayor. Entonces empezaron a haber bastante problemas psicológicos, daño psicológico de parte de mi mamá hacia mí. Ya después se convirtió en físico, en un abuso físico de bastante violento. Y sobre todo lo que a mí me marcaba en esa etapa fue que mi mamá tenía como una sobreprotección hacia mi hermana y una diferencia del trato conmigo. Para mi hermana siempre habían abrazos, para mi hermana siempre habían besos, la consentía, y conmigo simplemente era demasiado dura. Me exigía además. Como les digo, existía esa parte del maltrato físico y eso me hizo creer que yo era una niña rechazada. Mi relación con mi hermana tampoco era buena, ya que yo sentía esa, como envidia, esa diferencia del trato, y me lastimaba bastante. Me convertí en una versión mini de mi mamá con mi hermana. Yo también la agredía. Mi hermana, yo a veces la agredía físicamente, mi hermana buscaba agredirme psicológicamente, diciéndome como: es que mi mamá no te quiere porque te pareces a mi papá. Porque somos muy diferentes. Mi hermana es como mi mamá, blanquita, bonita, diferente. Y yo salí trigueñita como mi papá. Entonces me decía, pero bien bonita. Bonita, hermosa, eso sí. Pero yo sentía que el ser trigueña era el origen, parecerme a mi papá, era el origen de que mi mamá no me quisiera. Y con ese rechazo crecí por mucho tiempo. Entonces ahí fue donde me vi fragmentada mi relación con mi hermana. Mis actitudes en la escuela eran totalmente diferentes. Siempre fui una niña extrovertida. Más bien era como la pequeña líder de todo, que en todas las actividades andaba metida. Pero en mi casa eran los problemas. Me sentía sola, me sentía vacía. El único momento donde yo creía que mi mamá y mi papá me prestaban atención era cuando me enfermaba, porque enfermiza fui desde pequeñita. Entonces era el único momento en que como que prestaban atención de mí. Mi mamá el amor lo demostró durante toda la vida con cuestiones materiales.
dándonos absolutamente todo lo que necesitábamos. Gracias a Dios nunca faltó nada en nuestro hogar. Mi mamá ha sido una mujer muy esforzada por sacarnos adelante. En toda esta etapa mi papá pues prácticamente se fue alejando por completo de nosotros. Entonces ella, esa misma sobrecarga creo que la hizo una mujer tan dura, y todavía tener menos relación con sus hijas. Llegó la etapa de la adolescencia, yo cansada ya de tanto el maltrato físico sobre todo y psicológico, me convertí en una hija no rebelde, pero sí malcriada con mi mamá, hasta el punto en que yo le hice una promesa a Dios que yo no iba a permitir que nadie me lastimara, ningún muchacho, ningún hombre, ni mi mamá, ni nadie más. O sea, Nicole, ¿tu mamá no te abrazaba? No que lo recuerde. ¿No te daba besos, así te amo, hija? Creo que en esa etapa no, eran más los disgustos que teníamos, dañó mucho la relación. Después de eso, mi mamá cuando buscaba acercarse a mí, yo era la que la rechazaba, ya después era como, sí, me abrazaba y yo más o menos, o simplemente como, ay, no te pegues. Pues como les comentaba, en la etapa de la adolescencia me convertí en una hija bastante malcriada con mi mamá, al punto en que le perdí totalmente el miedo que le tenía, porque ya no era respeto lo que tenía por parte de mi mamá, sino que miedo. En las discusiones que teníamos, en las peleas, me golpeaba, yo le levantaba la mano, y así fue la relación que tuvimos durante muchos años. En ese tiempo, en esa etapa de la adolescencia, yo ya andaba buscando el afecto fuera de mi casa. Entonces tuve una relación con un muchacho cuando era una adolescente. En ese tiempo empecé a tener una relación de relaciones sexuales, valga la redundancia, con este muchacho cuando todavía era una niña a los 15 años de edad. Y eso vino a traer a mí todavía como más carga, porque sentía que le estaba faltando a Dios. Todavía, aunque no tenías una relación con Dios. Aunque no tenía una relación con Dios, yo creo que siempre la he tenido de alguna manera, porque siempre le he orado, siempre he creído en Él, solo que en aquel tiempo yo miraba a Dios como un Dios castigador, que si cumplías los 10 mandamientos, Dios te iba a bendecir y te ibas a ir al cielo y ibas a ser salvo. Pero si no cumplías uno de esos mandamientos, Dios te iba a castigar. Ese era el Dios que yo conocía, el Dios que me habían presentado. Pues cada vez que yo tenía una situación con mi mamá, alguna pelea, una situación, yo me sentía muy mal en cuanto a que le estaba faltando el respeto a mi mamá, reconociendo que le estaba faltando el respeto a Dios también. Entonces, eso así como a los 14 años, yo tengo un intento de suicidio con una Gillette, decido cortarme las venas, ya que en mi casa solo pasábamos sola, pero para gloria y honra de Dios, en ese momento no sucedió absolutamente nada, ya que no me corté las venas que dan a las arterias del corazón. Yo me sentía mal, pésima, yo me puse a investigar de por qué no me había muerto, yo decía que ni para matar me servía, que ni en eso tenía éxito, y muchas cosas más que yo creía. También a los 14 años, nuevamente, tengo otro intento de suicidio. Yo a los 14 años ya era una niña que sufría de insomnio, de ansiedad, me daban calmantes, pastillas para dormir, ya estaba sometida a tratamientos para poder descargarme. Mi mamá pensaba que el problema de mi ira lo iba a solucionar un psicólogo, así que así me llevaban a médicos. Tenía alcance de estas pastillas y fue como una vez yo tomé un frasco de cada una y me las tomé buscando asesinarme, el suicidio. En ese momento, para mí el suicidio era la única solución que me iba a sacar de mi casa, ya que mi papá no existía, con mi mamá faltaban muchos años para seguir viviendo, decía yo, para graduarme, y esa era la única salida que yo miraba a mis problemas. A los 14 años ingiero estas pastillas para la gloria y honra de Dios. Nuevamente no sucede absolutamente nada, más que un efecto de adormecimiento. Nicole, una pregunta. ¿En qué momento dejaste de ver a tu mamá como un apoyo? ¿O nunca la viste por tanta lucha que había? Pero yo me imagino que en un momento de crisis uno de padre se preocupa por el hijo, está ahí al lado. ¿O qué pasó? Y te lo pregunto porque como estamos teniendo tanto suicidio de joven, o sea, como padre, ¿qué podemos hacer? Pues para que nuestros hijos nos abran, nos escuchen. Porque a veces yo he escuchado mucha madre llorando y dice, yo amaba a mi hija, yo no la trataba mal. No sé por qué pasó esto. En mi caso personal, mi mamá siempre fue ausente por las cuestiones del trabajo. Creo que algo que marca bastante es que nuestros padres tengan que salir todo el día y malentienden que amar a sus hijos
es trabajar esforzadamente por ellos día y noche. Al trabajo le están quitando las horas de tiempo y de atención a sus hijos. En mi caso eso era lo que sucedía. Mi mamá, como le digo, siempre nos amó y lo ha demostrado con mucho trabajo y dándonos absolutamente todo lo que necesitábamos, porque para ella esa era una prioridad, darnos una buena educación, vestuario, comida, vivienda, etc. Lo que pasaba es que no nos dedicaba tiempo. Ya en mi casa no había un adulto, no había nadie que nos cuidáramos, solo éramos 2 adolescentes en la casa. Mi papá estaba totalmente ausente. A esto, mi relación muy mala con mi mamá. Siempre que nos mirábamos era para pelear. Como les digo, nunca hubo una relación de afecto, de amistad, o tal vez nos platicábamos durante las noches de nuestros días, pero siempre estuvo más marcada en los problemas que teníamos, el tipo de relación que teníamos. Entonces, esto creo que originaba en mí esa búsqueda, ese escape. Me sentía sola, hasta cierto punto me sentía culpable, porque yo era la que había terminado hablando con mi papá para que se fuera. Sentía que nadie se importaba por mis cosas, más que por las cuestiones escolares o lo demás, pero como yo me sintiera como persona, eso creo que nunca importó. ¿Y quién te invita a FINEC? Eso fue muchos años después. Yo ya después tuve otro intento de suicidio a los 15 años. Esta vez fue intentando ahorcarme. Algo pasó diferente aquí, en esta situación. En ese momento yo estaba tirada en el suelo porque el lazo se cortó por la mitad, se partió. Era un lazo bastante grueso y por eso siempre me gusta hacer énfasis de eso, porque nuevamente vi la mano de Dios ahí. Y en ese momento en lo que yo estaba en el suelo, yo escuché una voz audible que me decía: hija, yo te amo y tengo un propósito con tu vida. Desde ese momento yo comprendí que era Dios, siempre he entendido la magnificencia de Dios, de su gloria, y me hice una promesa y le hice una promesa a Dios, que si Él tenía un propósito con mi vida, no importaba lo que yo tuviera que sufrir durante toda mi vida, hasta que ese propósito se cumpliera. Así le prometí no volver a hacerme daño a mi integridad y esperar eso. Años después, yo ya en la universidad, me convertí en una alumna modelo con la idea de irme rápido de mi casa y no volver a ver a mi mamá. Mi mamá se sentía muy orgullosa, nuestra relación mejoró muchísimo. A raíz de esto, como ella siempre nos premiaba, me regaló un carro. Ese carro, recuerdo que no me duró ni 2 semanas, cuando yo ya había tenido un accidente automovilístico, y la primera persona que llegó a ese accidente fue mi papá. Yo ya tenía años de no hablarle a mi papá por decisión propia, por orgullo, por amargura que había en mi corazón. Y a raíz de ese accidente, que yo en ese momento pensé que mi mundo se acababa, yo empecé a tener una relación con mi papá. Hoy les puedo decir que gracias a Dios y gracias a esa oportunidad, ese accidente, yo tengo una mejor relación con mi papá. Yo amo a mi papá, he perdonado a mi papá de todo lo que le tengo que perdonar. Ya no siento ningún dolor de una relación con él. Tiene su familia, rehizo su familia, amo su familia, para mí es mi familia también, no solamente la de mi papá, y tenemos una mejor relación gracias a eso. Ese accidente originó una nueva etapa en mi vida, una etapa donde yo ya me había convertido en una persona madura, decía yo. Seguía diciéndoles que en esa etapa la niña ya se creía una persona madura, con obligaciones, que podía llevar una vida de adulta, digamos, al trabajar, tomar la decisión de trabajar y también estudiar. Mi mamá se opuso totalmente a esto, ya que a ella le parecía que le iba a dejar los estudios botados, y al final los padres siempre tienen su razón. Yo empecé en un lugar de trabajo donde había un horario de salida, de llegada, pero no de salida. Era muy demandante. Yo en ese lugar yo buscaba una estabilidad económica, aportar a ese problema que había ocasionado, digamos, económico. Pero lo que yo fui a encontrar ahí fue un muchacho que totalmente diferente. Había algo que sí reconocí de él, de la primera persona con la que yo había estado, era que me sentía segura, me hacía sentir feliz. Es un muchacho que siempre andaba feliz, entonces me transmitía eso. Y como en mi casa yo no era feliz, yo no era realmente feliz, solo era lo que demostraba exteriormente, me sentía muy bien con él, me sentía segura, protegida, que alguien tenía atención de mí, que se importaba lo que pasaba conmigo. Empecé a tener una relación de noviazgo con este muchacho que también terminó con relaciones sexuales, pero la diferencia es que con este joven yo empecé a conocer cosas totalmente diferentes. Lo que era la dependencia emocional, lo que era perdonar infidelidades,
lo que era sentirme desvalorada, lo que era la baja autoestima, el compararme con otras muchachas, con todas las que me pasaba por la cara. Me desvaloricé al punto en que ese muchacho no me pedía perdón. Yo le decía como, yo te perdono si la dejas, y empecé a concederle a él muchas cosas. Todo por esa dependencia emocional que yo ya tenía con él. Yo ya lo había hecho como el centro de mi vida, y sumado a esto, en ese lugar de trabajo, mis amistades eran 8 o 10 años mayores que yo. Entonces empecé a conocer lo que era una vida nocturna. El mundo de las discotecas, del alcohol, de las fiestas. Ya no empezó siendo algo de jueves y viernes, viernes y sábado, terminó siendo algo de lunes y domingos, y completamente descontrolada. Mi mamá siempre fue una mujer bastante estricta, así que en ese tiempo yo ya ni siquiera era como que pedía permiso, sino que buscaba los medios como de escaparme, a veces con permiso, a veces escapada, pero empecé a llevar una vida totalmente de descontrol. Cuando este muchacho originaba en mí la depresión, porque nuevamente volvía a estar en depresión, volvía a estar bajo el efecto de pastillas para dormir y de calmantes, cuando ya empezó a haber estos problemas en mí, mi desahogo empezó a ser el alcohol. A un punto en que yo ya no era una bebedora de locales, yo ya bebía en mi casa, sola, en mi cuarto, buscando como desahogarme o despejar la mente, pensaba. No llamó la atención mía hasta que una vez una amiga de ese mismo grupo de amistades, de fiestas, me llamó una vez por la noche y me dijo me preguntó qué estaba haciendo, y ya le cuento yo que estaba tomando en mi cuarto acostada y sola. Y me dice, Nicole, me preocupa porque ya está llegando al punto, me dicen que solamente los alcohólicos beben solos. Para mí eso fue un llamado de atención bastante grande. Recordé que tengo un papá que sufre con el alcoholismo y yo no quería eso para mi vida. Vi cuando mi vida se empezó a destruir, aquellos sueños que yo tenía por ser una gran profesional ya no existían. Ya producto de mis mismas depresiones, yo ya ni siquiera podía estar en la universidad, un periodo sí, otro periodo no, porque el mismo doctor decía que estaba sometida a demasiado estrés, pero todo era la tristeza que me originaba esa relación. Fue una relación bastante dañina y que duró 3 años. Así fue como yo empecé a buscar de ese Dios que siempre había estado para mí. Pero yo buscaba, no me importaba la iglesia, la religión, el lugar donde me hablaran de Dios. Yo lo único que le pedía a Él era que me quitara aquel dolor que yo sentía. Así fue como uno de esos amigos de ese grupito empezó a venir a Fraternidad, fue el primero en llegar y empezó a invitarnos a los capítulos de jóvenes. Gloria a Dios, le doy por estos capítulos de jóvenes que nos sacan a muchos a tiempo. Y ese joven empezó a trabajar con nosotros, a invitarnos, pero había algo diferente. Mi exnovio siempre era como, no vas a ir, ¿a qué vas a ir ahí? A buscar un novio, es que vas, vos no tenés permiso de ir. Y empezó a manipularme para que yo no viniera. Lo que ese exnovio no sabía era que hay capítulos todos los días de jóvenes. Entonces cuando él me manipulaba, me llamaba al número de sus hermanos para tenerme controlada, porque ya no estaba viviendo en Tegucigalpa, los martes, que era mi capítulo, yo iba los miércoles o iba los jueves, y empecé a notar que yo ya le estaba mintiendo, a pesar de que nunca lo había hecho en 3 años, para poder venir a estos grupos. Es así como le hago nuevamente una oración a Dios, y esa oración era que si yo iba a hacer el camino para que ese muchacho conociera de Dios, yo iba a soportar aunque me doliera muchísimo esa relación. Pero si él era una piedra de tropiezo para mí, me la quitara. Para la gloria y honra del Señor, tengo 3 años más de estar soltera, tengo 4 años casi de haber llegado a esta fraternidad, así que Dios contestó esa oración de esa manera. Claro que me dolió de desprenderme de una relación de dependencia emocional, que incluso mi mamá ya estaba preocupada por mí, porque nuevamente me vi en otro accidente automovilístico, producto de la misma depresión que estaba teniendo, producto de estarme contaminando con pastillas para dormir. Y ya en mi casa ya no sabían qué hacer, ni mi hermana ni mi mamá. Gracias a Dios llegué a Fraternidad en el momento preciso y correcto. Empecé a pedir, en la primera vez que fui a un capítulo, pasé a oración con un testimonio. Lamentablemente, de verdad, tenemos estas noticias tan trágicas el día de hoy.
lo que nos contaba Nicole. A veces los jóvenes, realmente, Nicole, yo no entiendo, como yo nunca bebí, le soy honesta, nunca bebí, mi mamá era tan estricta, a mí no me dejaban salir, yo no supe qué era beber, ni estar nada de eso, pero ¿en qué momento ustedes pierden eso? Y los padres toleramos que yo me asusto, yo te lo digo honestamente, ¿verdad? Yo gracias a Dios tengo hijos adolescentes, pero yo no voy a negar que yo soy una madre, así que estoy ahí pendiente a veces porque Dios nos pone en esas circunstancias, porque el afán de trabajar y darles una mejor escuela o darles todo lo que quieren, nos quita la función más importante, que es darles amor y disciplina. En mi caso, fíjense, dice que siempre traté de llegar a la hora puntual, o que mi mamá nunca se diera cuenta, mi mamá nunca me vio en un estado mal. Creo que yo decía que para beber sí era buena, porque nunca me ponía borracha, por más de cantidades que ingeriera, más bien siempre fui la que trataba de, si andaba bien yo, mejor yo manejaba o cuidar a mis amistades. Siempre fui como la mamá del grupito, entonces creo que nunca me puse en un estado de ebriedad fuerte. Entonces mi mamá conmigo nunca sufrió eso, solamente eran las llegadas tarde, el desvelo, porque pobrecita nuestra mamá, a veces como jóvenes no entendemos que ellas se quedan ahí esperándonos, justamente esperando que no hay noticias como la que estamos viendo ahorita en esta mañana. Siempre mi mamá ha sido como, no sea grosera conmigo, siempre ha sido esa discusión, porque ella siempre lo que ha dicho es: no me importa en el estado que vengas, lo que me preocupa es lo que te puede pasar en la calle. Sí, no. Entonces, y a veces como jóvenes no comprendemos eso y nos ponemos en situaciones de peligro. Yo lo hice muchas veces y hoy le digo, bueno, Señor, siempre me has cubierto, porque a veces andaba en el carro con amistades que estaban ingeridas de alcohol y nunca nos pasó nada. Entonces, ahí también en esas situaciones vi la fidelidad y la mano de Dios. Porque somos tan imprudentes que no nos importa el estado en el que andamos o tomamos los vehículos y así andamos manejando. Y es por eso, lastimosamente, se ven este tipo de noticias que todos los días jóvenes en accidentes pierden la vida, y es por la misma inconsciencia que nosotros tenemos de nuestros actos. Pues como le comentaba, ya en esa etapa que yo ya llegué a fraternidad, a través de ese testimonio, de esa oración, ella me hizo repetir una oración, y esa oración era pedir perdón a mi papá, perdonar a mi papá, pedirle perdón a mi hermana, perdonar a mi hermana también por el daño que yo le había hecho a ella y que ella me había hecho a mí, perdonar a ese muchacho que me había lastimado tanto, perdonarme a mí misma, porque fui yo la que se puso en esa situación de valorización y me sentía muy culpable en muchas ocasiones, y perdonar a mi mamá por el daño que me había hecho. ¿Qué encuentran los jóvenes en un capítulo de Finetti? Pues en ese capítulo a mí me presentaron a la persona más importante ahora de mi vida, que se llama Jesucristo. Encontré paz, encontré alegría, encontré gozo, encontré amor a través de unos instrumentos que se utilizan en fraternidad. Empecé a orarle a Dios que me pusiera paz, que me pusiera orden. Tuve que tomar decisiones como cambiarme de universidad a una donde iba a perder casi 3 años de mi universidad, repetir nuevamente las clases, pero esa decisión a mi vida trajo paz. Mucha gente me juzga porque hasta el día de hoy estoy estudiando aún. Gracias a Dios he tenido la bendición de trabajar siempre y poder estudiar también, ahora en un mejor lugar. Pero en lo que pasa en esas decisiones, que muchas veces la gente no las comprende, pero Dios pone paz con ello, entonces sabemos que esas decisiones vienen de parte de Dios. Que ha traído restauración, como le dije, trajo perdón a través de la relación con mi papá. Llevo una mejor relación con mi hermana, seguimos peleando, pero ahora son peleas momentáneas, no como antes, que vivíamos en una guerra constante. Con mi hermana sí hay abrazos, con mi hermana sí hay besos. A mi mamá es una relación que me ha costado muchísimo restaurar, pero ahí vamos. Les puedo decir que mi relación de ahora no es la que tuvimos hace 3 años y medio, no es la relación que tuve cuando era una adolescente. Ha mejorado bastante. Tuve mucha oposición para venir al capítulo. A veces me dolía porque venía de parte de mi familia, que qué vas a ese grupo, que nada vas a hacer, que a perder tu tiempo, que es hipócrita. Muchas cosas que tenemos que escuchar cuando estamos buscando de Dios. Y simplemente es porque tienes un propósito y el enemigo te lo quiere quitar a toda costa. Los ataques del enemigo no van a venir de las personas ajenas o personas que no nos van a doler. Necesitan que duelan para que nosotros nos arrepintamos de seguir a Dios. Algo que yo sí le he pedido a Dios es que direccione mi camino, que lo lleve a Él.
empecé a tener una mayor relación con Dios, empecé a pedir por mi familia, empecé a orar por mi familia, por mis cosas personales, empecé a pedirle que me dejara verme como lo que yo soy, una persona amada, una persona que Dios quiere mucho, que tiene un propósito. Restauró mucho lo que era mi corazón, mis emociones. Restauró bastante la relación. Hoy ya he entendido que si Dios no ha permitido que yo me gradúe a tiempo es porque tal vez se hubiera cumplido los planes de irme de mi casa y no restaurar mi relación con mi mamá. Hoy trato de ver las cosas buenas a pesar de que para las personas sean malas. A raíz de eso empecé a tener una relación más profunda con Dios, de enamorarme de su palabra, de cambiar mi vida, mis hábitos, salirme de la discoteca. Ya no me escapaba para ir a una discoteca, me escapaba para irme a una iglesia, para poder venir a los capítulos, para buscar de Dios, darme cuenta de que mi vida vale y que puedo levantar a más jóvenes a través de mi testimonio, tal vez a padres, ayudar en su relación. No solamente es lo que Dios puede hacer conmigo y con mi familia, sino lo que puede hacer conmigo y para otras personas. Estoy cumpliendo el propósito y la promesa del cual yo le hice a Dios a los 15 años, esa vez que casi me suicido, es servirle a Él, servir de testimonio y decirle a la gente que sí se puede, que sí puedes solucionar tus problemas emocionales, que sí puedes perdonar, que sí puedes restaurar a tu familia, que sí puedes tener un propósito. En FINEC Jóvenes yo encontré en primer lugar la familia que yo tanto anhelaba. Esos servidores se convirtieron en mi familia. Les voy a decir que son jóvenes que andan alegres, y no porque no tengamos problemas, porque problemas tenemos absolutamente todos y todos los días, sino porque dependemos nuestra alegría del gozo de Dios, de lo que Dios nos puede dar, del propósito que nosotros tengamos. Para la gloria y honra del Señor, fui viendo reflejado mi crecimiento y mi relación con Dios a través de un ministerio en el que fui invitada a servir. Asimismo fui después parte de junta directiva de mi capítulo. Hoy en día estoy coordinando uno de los ministerios de FINEC, de jóvenes en esta zona, y para mí simplemente es la disposición que le he puesto a Dios, porque ¿qué fui yo en aquel tiempo? Una fornicaria, una persona que había agredido a su mamá, una hija malcriada, una persona que había descuidado sus estudios. En ningún ámbito de mi vida yo estaba bien. Nicole, esa oración, que nosotros siempre en el programa hacemos esa oración invitando, ¿verdad?, a todos nuestros televidentes, a todos estos padres, realmente que busquen en las redes de FINEC, ahí están los capítulos de jóvenes. Ya nos va a decir Nicole cuál es el capítulo de ella, pero primero quiero que hagamos esa oración. Así es. Al llegar a esta fraternidad me enseñaron una oración, me invitaron a hacer una oración y a través de ella yo le entregué mi vida a Jesús. Hoy a todos los televidentes que nos están acompañando, quiero invitarlos a repetir conmigo esta oración que realmente salvó mi vida y ha salvado mis generaciones. Señor Jesús, Padre Celestial, reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te pido perdón. Señor Jesús, te reconozco a ti como mi único Señor y Salvador, y le pido al Espíritu Santo que guíe cada uno de los días de mi vida. Amén. Amén. Nicole, ¿cuál es el capítulo de donde tú vas para que invites a los padres o que sepan a dónde ir a buscar, ¿verdad? O el teléfono de la chica que te está acompañando, que me encantó la oración que hizo. Me encanta ver jóvenes realmente tan enamorados del Señor, porque a veces los padres no sabemos cómo ni dónde buscar, ¿verdad? Así es. Mi capítulo en donde yo voy aquí en Tegucigalpa, tenemos 23 capítulos de jóvenes de lunes a sábados. Tenemos en horarios de las tardes para los estudiantes en la Universidad Autónoma, tenemos en la Universidad Unitec también. Tenemos en el capítulo donde yo asisto, queda cerca de Ceutec Prados, en un café que se llama Índigo, a las 6:30 de la tarde, los días viernes. Su nombre es Break. Tenemos redes sociales de FINEC Jóvenes, ahí están los artes de todos los capítulos. Capítulos, como les dije, de lunes a viernes, también en el horario de la tarde-noche, para estudiantes, para jóvenes más adultos, no solo jóvenes adolescentes. Tenemos para jóvenes estudiantes y jóvenes ya mayores de 25 a 30 años para que nos acompañen también. Como le digo, las redes sociales de FINEC Jóvenes, así estamos tanto en Facebook como en Instagram, para que nos busquen y nos sigan, y ahí están los artes de cada uno de los capítulos y las direcciones para que nos puedan acompañar. Te agradezco, Nicole, que nos hayas acompañado, ¿verdad? Los padres ya saben, entren a las redes de FINEC. Yo tengo
un canal donde estoy compilando todos los testimonios de Finet, que se llama, y está en Facebook, Un Café, Una Palabra, Reflexiones de Vida. Voy a ponerme ahorita de acuerdo con las chicas para que me den toda la información de los capítulos de jóvenes y usted como padre pueda buscar esa información y mándelo. Mire, los jóvenes por comida van a un lugar, eso está comprobado. Sí. Entonces, ese es el instrumento que utiliza Finet, invitarlos a esa primera comida para que ellos vayan conociendo y vean que jóvenes como ellos, y Dios pone... Cada vez que uno va a un testimonio, a veces pone lo que uno está viviendo y que dice, si él pudo realmente resurgir en Dios, ¿cómo no voy a poder yo? Así que yo lo invito, ¿verdad?, a que usted entre a las redes, busque esos capítulos de jóvenes, adultos y de mujeres, porque hay para todos, y que empiece a tener una relación con Dios. Que Dios me lo bendiga. Gracias por estar en sintonía con nosotros cada domingo a las 7 de la mañana. Siempre les pido disculpas, pero las noticias son parte del compromiso que tiene Cubo TV y esperamos su sintonía el próximo domingo a las 7 de la mañana. Continúe en Cubo TV, el canal de mayor crecimiento en Honduras.